Hola, nos encontramos de nuevo. Adrián Ruiz de Chávez, doctor en filosofía, y José Antonio Valdés Peña, el mejor crítico de cine de México, y Claudia Blix, crítica de cine y psicóloga. El día de hoy vamos a platicar sobre la película Cónclave. Voy a dar unos datos y ya después le entran ustedes. A ver, cuando el Papa muere inesperadamente, los miembros del Colegio Cardenalicio Católico se reúnen en el Vaticano para una elección que seleccionará un nuevo pontífice y definirá una nueva era para la Iglesia. Está basada en la novela de Robert Harris del 2016, con un guión de Peter Strohan y dirigida por Edward Berger. Los actores son el gran actor Ralph Fiennes, nominado al Oscar como mejor actor por Cónclave; Isabella Rossellini, nominada como para mejor actriz de reparto; Stanley Tucci, John Lithgow, Carlos Diez y Sergio Castellano. ¿Algo que quieras agregar, José Antonio, sobre esta Nada, película? pues que mira, fue una de las películas más nominadas en la pasada temporada de premios. Tristemente, y ahí sí digo el calificativo, tristemente no recibió el reconocimiento que debió haber tenido en un año entre que Emilia Pérez y El Brutalista y Anora y todas estas películas brillaron. Yo creo que Cónclave era la película más redonda y más perfecta de todas, con grandes actuaciones, con un gran guión, con una estupenda puesta en escena, con una tensión dramática y un tema realmente apasionante. Pero bueno, no fue su año, curiosamente el año pasado en los premios y en la temporada, pero pues con lo que pasó recientemente con el Papa Francisco, con lo que acabamos de vivir esta semana, que fue pues el nombramiento de un nuevo sumo pontífice para la Iglesia Católica, pues Cónclave se acabó llevando toda la atención del mundo hasta ahorita, que sigue siendo una película buscadísima por todos. Así que, pues a veces cuando es que dicen que a veces cuando pierdes ganas y a veces cuando ganas pierdes, ¿no? Exacto, exactamente. ¿Y tú, Adrián? A mí me gustó mucho la película, me pareció muy buena por su trama política, por su pertinencia. La verdad es que tuvieron muy buen tino cuando sacarla, porque como que ya algo intuían. ¿No? La película sale en el 2024, el Papa tiene 88 años, ¿no? El Papa Francisco, pues si ya huele a renovación. Y, y tocan un tema que es muy interesante porque se presta a mucha especulación, dada la secrecía con la que el Vaticano ha manejado este proceso de elección de papa, ¿no? Y aunque, a ver, con el tiempo se han ido sabiendo cosas, pues lo que pasa dentro del recinto donde están encerrados con llave los cardenales, pues no se sabe. Y si alguien, digamos que si alguien raja, si alguien filtra algo de lo que pasa, bueno, las sanciones pueden llegar incluso a la excomunión. Entonces, pues no se sabe, hay mucho misterio pues la gente quiere saber. Y entonces, a partir de una novela de Robert Harris, que es una buena novela además, ¿no? No es para premio Nobel de literatura. Probablemente sea mejor la película que la novela. Pero bueno, a partir de ahí van tratando de explicar o demostrarnos lo que pasa ahí. Después, cuando uno escucha, por ejemplo, a sacerdotes o conocedores dentro de la iglesia, qué tan cercana es la narrativa de la película a lo que pasa en el cónclave, bueno, ahí empiezan a aparecer diferencias y bueno, es que no es tan así, ¿no? Porque sí te presenta una intriga política muy canija, ¿no? Que yo no dudo que la haya, pero más bien antes, porque lo que ocurre con los cardenales
Es que sí están aislados, ¿no? Y nada más conviven tantito a la hora de las comidas, ¿no? Y acá te plantean que hay una serie de reuniones, y, ¿no? Como una conspiración mucho más abierta. No dudo que haya alianzas y hay que seguirse imaginando porque no sabemos. Y resultó muy pertinente porque pues ya se ve que se murió el Papa Francisco, que en paz descanse, y ya Ujú. tenemos. Pero sí me gustó mucho, me pareció una muy buena película. Ahora Sí sí hay. que, Y, ahora sí que habemos papam ya. y- y pues a Robert Harris se le ocurrió escribir esta novela porque cuando fue en el 2013 el cónclave que salió Francisco, lo estaba viendo por la televisión y vio a los cardenales con cara de políticos, en lugar de verlos como angelicales, los vio como políticos y dijo, a ver, voy a hacer una novela sobre esto. Y otra cosa es que Robert Harris conocía al secretario de Estado del Vaticano y le pidió que si le dejaba leer cosas del cónclave, trató de empaparse lo más posible, para poderla hacer fidedigna. Pero bueno, hay muchas cosas que no, no encajan. Por ejemplo, aquí sí se van spoilers, ¿eh? Ni modo. Esta Ajá, parte donde eh, Lawrence se llama el protagonista, ajá. sí, Lawrence va y abre los aposentos del Papa, ¿no? ¿Se acuerdan que entra? Bueno, eso sí. sería imposible, ¿no? Sería imposible. Bueno, pero tiene sus similitudes, como por ejemplo que un cardenal en la película que se había peleado con el Papa, y el Papa le había dicho que nada, que se fuera de la iglesia, estaba queriendo entrar, como ahora pasó. ¿Se acuerdan que hubo un cardenal Sí, que sí. Francisco le dijo que para nada y allí estaba, puestísimo, ¿no? Para entrar. Sí, lo que pasa aquí, Clau, pues creo que algo que es apasionante de la película es pues el papel que el Vaticano ha jugado en el cine y cómo ha sido retratado casi siempre. Y curiosamente muchas veces no es un retrato positivo. Por ejemplo, en El Padrino, la parte 3 del Padrino, que Brutal. y Mario puso, arman una intriga en la cual la familia Corleone es estafada por el propio Banco Vaticano, que finalmente esto desembocará en el asesinato del Papa recién nombrado, de alguna forma jugando con la leyenda urbana de la muerte de Juan Pablo I y sus deseos de limpiar la corrupción del Banco Vaticano. Pues bueno, ese es un retrato que también el Vaticano no quiso tampoco refutar, ¿no? Eso me parece importante. También, por ejemplo, mencionar cómo el Vaticano ha sido retratado como una institución que se cuida demasiado. Por ejemplo, la película Amén de Costa Gabras, donde se hace un cuestionamiento directo al Vaticano por el silencio, la complicidad, la completa frialdad que se tuvo por parte del Papa Pío XII hacia el holocausto judío que está ocurriendo enfrente de todos. Entonces, esa película también está pues mencionando todo esto, ¿no? Y bueno, desde luego, previo a Cónclave, pues tenemos esa gran película de Fernando Meireles que se llama Los dos papas, donde pues estas dos visiones de la iglesia, del mundo, de la fe, de la política y de la religión, que son el Papa Francisco y el Papa Benedicto XVI, que va de salida en ese momento, pues cómo se confrontan, ¿no? En un duelo teológico, en un duelo histórico, en un duelo de juego de poder, y que bueno, finalmente habrá afinidades, pero también había diferencias notables entre estos dos jerarcas de la iglesia, ¿no? Entonces, yo siento que Cónclave pone y a un público que no necesariamente quiere enterarse de todas estas historias negras, le pone al público de manera muy accesible a través de una forma de thriller político, pues cómo se nombra un sumo pontífice. Y tú diste ahorita pie a algo muy importante, Clau, que es el asunto de que estamos viendo a seres humanos que están jugando con el poder y la política en un juego en el cual la fe no tiene la menor importancia. De hecho, el cardenal Lawrence, en un momento dado, cuando le dicen, híjole, pues yo creo que te va a tocar a ti, ¿eh? Y dice, yo no podría tomar ese cargo, pero ¿cómo no? Si tienes todas las credenciales, la experiencia, la jiribilla política, y él dice, es que yo ya perdí la fe.
¿no? Entonces, ¿cómo vas a llevar a 1.500 millones de personas que creen en tu institución? ¿Cómo las vas a encaminar? ¿Cómo vas a ser el pastor si, no, si ya perdiste la fe? Y creo que eso es algo muy importante, ¿no? Sí, y por ejemplo, bueno, volviendo a la vida real que ayer vivimos el cónclave, qué emoción, ¿no? Qué emocionante. Eh, Cómo estaba la gente afuera, llorando con un fervor. ¿Qué tiene el cónclave? O sea, ¿por qué a uno le emociona tanto? ¿Por qué todo el Vaticano estaba lleno de gente? ¿Por qué es que llama tanto la atención, Adrián? ¿Tú cómo ves? A ver, es que la iglesia es una institución muy importante Ujú. claro. porque ha hecho la arquitectura de la civilización occidental, ¿no? La civilización occidental, como la conocemos, que tiene una doble matriz, digamos. Hay una matriz grecorromana, por un lado, y Ujú, por otro lado es una matriz judeocristiana. Cuando el Imperio Romano se colapsa, por ahí del siglo V, ya después de Cristo, el único, la única instancia, digamos, institucional que conserva el mundo antiguo, que es la tradición grecorromana, con su filosofía, con su estética, con su historia, etcétera, es la iglesia. Y Europa se construye desde la iglesia y desde los monasterios, y luego en la alianza que hace el Papa, por cierto, León, creo que es León III o León IV, habría que checar ahí, pero es por cierto un Papa León, que hace una alianza con Carlomagno, ¿no? Y de ahí va a surgir la Europa moderna, gradualmente con sus estados-nación, con su cultura, etcétera. Entonces, la iglesia con todo y sus detractores y sus errores, ¿no? Y sus, es una institución central, de manera que, a ver, por eso es el referente y por eso llama tanto la atención, ¿no? De todo mundo, a ver, igual de musulmanes que judíos, ateos, ¿no? Liberales, conservadores, en fin. Y ahí yo quisiera decir algo, digamos, complementando lo que dice José Antonio, y tú también, Claudia. eh, la iglesia es humana por los hombres que la hacemos, pero es divina también, ¿no? Es divina y humana, es divina por Jesucristo y es humana por los hombres. Y no deja de tener, digamos, esta naturaleza dual, de ser por un lado espiritual y centrada en la tradición del Evangelio y la revelación en el Antiguo Testamento, no, no deja de ser espiritual, pero tampoco deja de ser una institución política, ¿no? Que tiene una gran capacidad de influencia. Estaba leyendo que en algún momento, pero es tan temprano como el siglo quinto o sexto, ya de la era cristiana, que la iglesia es la institución que más tierras posee y administra. Y entonces, con el dinero que le llega, es que se hacen cantidad de obras, ¿no? La gente se fija en la riqueza del Vaticano, que sí hay, pero por ejemplo, para calmar hambrunas cuando había una peste o cuando había una guerra, o por ahí del siglo V, cuando estábamos todavía con las invasiones bárbaras, eh, los papas son los que, ahí aparece San Gregorio Magno, que me parece que fue el primer Papa Gregorio, que acaba siendo el gran defensor de Roma. Antes, el primer Papa León, ¿no? El que acaba de salir es León XIV. Bueno, el primer León, León I, llamado León el Grande, es el que defiende a Roma y evita que Roma sea arrasada por los hunos, y es el que convence a Atila
a echarse para atrás y no invadir Roma. Bueno, la iglesia es una institución muy poderosa y muy influyente, ¿no? Es muy famosa el comentario de Joseph Stalin en la Segunda Guerra Mundial, donde sus asesores le decían que no había que meterse con la iglesia. Y entonces Stalin dice, pero ¿cuántas divisiones militares tiene el Papa? Pues es que no necesita divisiones militares y eso la hace una institución pues que puede ser el centro de ataque de muchas cosas. Y luego como hay muchas cosas que no se saben, pues se vienen a inventar historias. Y luego, en la parte humana de la iglesia, hay una expresión de San Agustín, me parece, que dice que la iglesia es casta y meretriz. Es decir, es como pura y muy sucia, digamos, ¿no? Bueno, y entonces, por ejemplo, lo que decía José Antonio en El Padrino 3 pues, es bien interesante, la corrupción del Banco, del Banco Vaticano, ¿no? Del Instituto para las Obras Religiosas. Pues sí, de cómo se ha metido la mafia y luego las historias de la masonería, entonces que se asesinan a un papa. Bueno, pues es que esa es la historia de la iglesia. Yo estoy preparando un artículo que espero publicar pronto, que quiero que se llame Y la nave va, haciendo alusión a esa película de Federico Fellini, ¿no? Sí, Y esto, la vieja barca de Pedro sigue avanzando, ¿no? Aunque tenga agujeros por varios lados, pero pues esa es la historia, por eso llama tanta la atención, perdón por alargarme en el claro. comentario. No, Este, mencionando, perdón, Clau, mencionando a Fellini, ahorita que lo trajo a colación Adrián, hay una secuencia gloriosa en la película Roma de Federico Fellini, que es una película hecha de viñetas alrededor de lo que Roma significa para el director. Hay un desfile de modas que se organiza en un palacio en completa secrecía y es un desfile de modas para el Papa. ¿No? Todos los modelos que los cardenales, obispos y mujeres religiosas pueden utilizar. Y bueno, desde luego Fellini se está burlando pues de toda esa pompa, circunstancia y gran espectáculo que para él era los rituales católicos, ¿no? Entonces, no quería dejar de mencionarla porque, bueno, dentro de las escenas del Vaticano en el cine, esa sin duda es una muy importante por la completa transgresión y burla de Fellini hacia la pompa de la iglesia, ¿no? sí, que sí tenía completamente razón. Yo me acuerdo de otra película de Hermanos Sol, Hermana Luna, Ah, no, algo. Sol, hermana Luna, sí, ¿Te San claro. acuerdas? Francisco de Asís, ¿no? Bueno, cuando San Claro. Francisco de Asís llega al Vaticano, nunca se me va a poder olvidar que todos así, elegantes, todos vestidos increíble, y llega San Francisco de Asís y todo con harapos así, y entonces empieza a decir lo que él piensa de Dios y todo, y todos pues los sacerdotes, cardenales, el papa se sienten como muy mal porque sienten que él es el que realmente está actuando como Cristo, ¿no? Y bueno, quería comentar que hubo sacerdotes que se mostraron como que los habían insultado con esta película. Ujú. Sí, digo, generalmente hay una lista, ¿no? De películas muy puntuales que la Iglesia Católica ha prohibido o ha señalado como dañinas a la institución. Cónclave, digamos, no entra en ese estilo porque, bueno, está asumiendo de entrada que es una ficción y como ficción, pues bueno, es libre de contar lo que sea. Se habla de un juego de poder, pero nunca se habla de fe, nunca se habla de religión en el sentido estricto, entonces no estás atacando ninguna de estas cosas. Y finalmente, creo que también el que el Vaticano guarde silencio en algunos de estos retratos lleva también una estrategia política, porque, por ejemplo, Cónclave es una película en la cual, sobre todo en los últimos 20 minutos de la película,
se habla de cambios radicales que la iglesia va a tener que asumir, que bueno, invitamos a nuestros amigos a verla para que se den cuenta de ello, pero a mí, por ejemplo, hay una escena que me llama mucho la atención por lo puntual, por lo sencilla y por lo contundente que es que en uno de los patios donde se está llevando a cabo el cónclave, hay un estanque, hay una fuente y hay una tortuga que es seguramente mascota del lugar, pero una de estas tortugas grandes, vetustas, lentas, que va caminando con toda su calma hacia el lugar, ¿no? Y de pronto un personaje, que es muy importante en la película, toma esta tortuga, la hace avanzar y la pone en el lugar donde quiere estar, que es este estanque, esta fuente. ¿Qué mejor manera, qué mejor metáfora de una institución vetusta, antigua, que camina muy lento y mientras el mundo sigue avanzando, como dice Adrián, la barca de Pedro sigue avanzando, pero la institución como que le cuesta trabajo hasta que llega alguien y la toma y la pone donde tiene que estar. Creo que esa metáfora que usó Edward Berger para la historia para la historia de esta película es muy hermosa porque te habla precisamente de eso. O sea, hace nada más falta una mano, la mano elegida, la mano adecuada que empuje a donde tiene que llevar a la institución para que esté al nivel del mundo como es, del mundo moderno, ¿no? Sí, efectivamente. A ver. Puedo Adelante, comentar Adrián. un Claro, par de cosas. Yo creo, en relación al comentario que dices, José Antonio, eh, a mí precisamente una de las cosas que no me gustó de la película es que te presentan el proceso de elección papal meramente desde un plano de intriga política y de juegos de grilla, pues muy gruesos, ¿no? Cuando uno de los candidatos más importantes, que es un africano, Adeyemi, ¿no? Que es como el más papable, ¿no? En un principio, eh, este, pues de pronto le aparece un hijo que tuvo en alguna relación con una monja, ¿no? Un juego muy bajo, ¿no? Y ahí te presenta la película varias historias de esas. Y a ver, no dudo que haya grillas de ese tipo en la iglesia, pero lo que no me gustó es que solo aborda ese componente y no aborda nada de la perspectiva, digamos, espiritual o evangélica. Y si no se aborda eso, es que no se entiende a la iglesia, que es lo que a menudo me parece que ocurre con los sociólogos de la religión, que analizan una institución que es esencialmente espiritual o en primer lugar espiritual, desde una perspectiva nada más humana, inmanente, materialista. Y entonces te falta un elemento, es como si a como si a un juego de tres dimensiones le cortaras una, y entonces no se acaba de comprender. Y la otra cosa, el tema de la tortuga, a mí me pareció genial el uso, porque la iglesia, en efecto, se mueve muy lento, porque es una institución que tiene 2000 años. Entonces, ¿qué son sí, 12 años o 20 para una institución de 2000? Es muy interesante porque cuando uno piensa en la legendaria sabiduría china, entonces, oiga, ¿y qué piensa usted de la revolución de Mao Zedong? Pues mira, no te puedo decir porque apenas van 50 años, ¿no? Y entonces claro. dices, mira, los chinos se mueven en horizontes de 100 años, como de 100 en 100, ¿no? Y los occidentales no, los occidentales tenemos una enfermedad de cortoplacismo. Bueno, pues la iglesia es más parecida a la sabiduría china porque se mueve con horizontes de tiempo mucho más largos, ¿no? Y entonces los movimientos sí parecen de tortuga, ¿no? Pero además hay que entender que la iglesia
es que dices ahí institución vetusta, es antigua, ¿no? Porque vetusta implica carcacha, ¿no? Que ya como andar en un coche de 1960, pero no de los de colección, sino que no lo hemos podido vender. Entonces ya le sale humo por todos lados. No, creo que no es así. Pero es una institución cuya misión principal es transmitir el legado de Jesucristo y los apóstoles y entonces ir respondiendo a los tiempos, pero sin perder esa tradición. Y eso te da, digamos, esta dialéctica entre los tradicionalistas y los progresistas, que sí se da, y esa te la muestra muy claramente la película de Cónclave, entre Ujú. este cardenal Tedescu, ¿no? Que es el tradicionalista ultra, ¿no? Y luego está el otro Bellini, que es mucho más progresista, ¿no? Y finalmente el mexicano Benítez, ¿no? Que está mucho más en la línea progresista. Pero ese debate lo vemos, por ejemplo, también en la película de los dos papas, ¿no? Sí. Donde tienes a un Francisco como que empuja para adelante y a un Benedicto como más en la tradición. Esa dialéctica ahí está permanentemente y esa sí te la muestran, que yo creo, no sé si sea tan rudo, pero ese es el juego que estamos teniendo hoy, ¿no? Y es el desafío, por cierto, que va a enfrentar León XIV, ¿no? Ujú. Oye, Claro. pero bueno, finalmente tú dices que no hablan de los valores cristianos. Bueno, sí está como mucho, como una guerra política, ¿no? Pero cuando Sí. llega Benítez, pues ahí es cuando cambian las cosas y lo empiezan a admirar. ¿No? Eso está un poco de Disneylandia porque ya entonces todo el mundo lo ve como que, wow, este cuate, ¿no? Para ser el papa. Pero él Ujú. dice que la batalla interna es contra uno mismo y hay que ser buenos y empieza con todo esto de amor y paz que hasta los cardenales les sorprende, como que ya se les olvidó quiénes son, a qué iban, por qué están ahí, qué es la iglesia. ¿No? Y Benítez entra a recordar todo eso. Claro, claro. Ahora, también, Clau, en Cónclave tienes este episodio que no se nos puede olvidar de ninguna forma, porque es esencial en la película, que es la visión de las mujeres en el Vaticano, de las mujeres en la institución. Y ahí se guardaron como si fuera un triángulo o un cuadrado dentro de la película, fuerzas muy importantes que hablan a través de un personaje que es el de Isabella Rossellini, qué es lo que está pasando con las mujeres también en la institución. Eh, Tenemos desde que empieza la película esta separación muy clara entre hombres y mujeres, los cardenales, las religiosas. Hay una barrera invisible que los separa de una manera muy contundente y la forma en la cual Isabella Rossellini responde a toda la intriga que está ocurriendo, particularmente con el personaje de John Lithgow, que es como el personaje incómodo de la película, es también un llamado de atención a una inclusión, bueno, sí, a una posibilidad de que las mujeres tengan voz y voto en el Vaticano, de que dejen de ser esos personajes que están ahí, pero están completamente aisladas, que tengan una voz, que tengan una presencia. Isabella Rossellini, en una sola escena, se roba la película descaradamente cuando enfrente de los cardenales se atreve a decir lo que dice. Y claro, pues eso es también, así como vemos lo que ocurre hacia el final de la película con la figura del nuevo sumo pontífice, que también implica un cambio y una apertura en la iglesia, también el papel de las mujeres al final de la película, cuando el nuevo papa es nombrado, las que corren primero son las mujeres y hay un enorme grupo de religiosas que corren felices hacia la plaza de San Pedro a ver al nuevo papa, ¿no? Pero nada más son espectadoras. La película yo creo que también ahí dejó una puntilla muy bien clavada sobre qué va a pasar en el futuro con la institución
y su relación con las mujeres, a quienes desde María Magdalena se les está todo el tiempo apartando de las figuras importantes, ¿no? Sí, pero bueno, no sé si ustedes sepan que el final lo cambiaron en el libro, sí, sí sabían, sí, 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 yo creo que me hubiera gustado más ese final, ¿no? El a del ver, di cuál libro, es el final, di cuál es el final, Clau, de la novela. que una mujer, ¿no? Que una mujer va a ser el nuevo papa, Así es, ¿no? así Y aquí, es. ¿qué decimos al final de la película? Pues sí, ¿no? Pues sí, sí, A ya no hay ver, problema. dilo, José Antonio. Bueno, al final de la película, pues lo que tenemos es un personaje transgénero que, pues bueno, finalmente va a asumir el cargo de Santo Padre, ¿no? Incluso entre las leyendas urbanas del cónclave es que una vez que el Papa es elegido, se le hacía una ceremonia en la cual se tocaban los genitales para comprobar que era hombre y que no era una mujer disfrazada. ¿No? O sea, fíjate qué miedo hacia las mujeres para tener que hacer eso, ¿no? Que es absolutamente medieval, pues sí, pero aparentemente eso no tiene muchos años que se dejó de hacer, ¿no? Entonces, ahí es donde ves tú el cambio y de qué forma, pues esta institución antigua tiene que cambiar sus horizontes, porque ya son temas que no podemos, ya no podemos evitar, ya no podemos traslapar, ¿no? Vienen temas para sociedades como la mexicana, Clau, como la muerte asistida, que es algo que ya se va a tener que hablar, el derecho a la calidad de vida de un enfermo terminal y la posibilidad de terminar con su vida, que desde luego tiene una carga religiosa y moral enorme. Entonces, así como esos temas se van a tener que empezar a tratar por nuestra sociedad, también este asunto de lo transgenérico, de la participación de las mujeres, todo ello Cónclave de alguna manera va anotando como si fueran palomitas montones de detalles que esta institución va a tener que enfrentar tarde o temprano. Pero según yo era hermafrodita, ¿no? Hermafrodita, sí, perdón, Sí, perdón, Clau. Hermafrodita. era hermafrodita y Sí, que, perdón. había estado en tratamiento médico o algo así, pero que esta persona no quería operarse porque Dios así lo había hecho. Así Estaba es, con un comentario así, ¿no? así es, Y lo que tú efectivamente. dices, también la gente divorciada, ¿no? Ujú. Sí, También claro, la gente divorciada, esto arcaico de que entonces ya no pueden comulgar y todo eso. Lo mencionan también en la película. Y también está ahí. era de Gracias. la agenda de Francisco. Sí, adelante, Adrián. Oye, es que justamente esos son los debates de esta dialéctica entre dar respuesta al mundo como va evolucionando y guardar la tradición pues aquí es la enseñanza de Jesucristo, los apóstoles y el magisterio de la iglesia, y eso lo tocan bien ahí, en dos sentidos. A mí, volviendo a la escena esta de la hermana Agnes, ¿no? Que Isabela Rossellini sí, sí es espectacular, ha sido, ¿no? Toda su vida. Bueno, dice algo así, es que las mujeres en la iglesia escuchamos todo, sabemos todo, pero no podemos hablar, ¿no? Es algo así lo que dice Sí, en esta escena que mencionas. Y entonces ella habla para descarrilar la candidatura de uno de sí, los cardenales eh, papales o papables y que acaba jugando un rol fundamental. Pero ese es un tema, a ver, saliéndome un poquito de la película y entrando al tema de la realidad de la iglesia, es que es esa batalla entre qué tanto cambias o qué tanto adaptas y qué tanto conservas. Y el Papa Francisco sí le intentó empujar algo, ¿no? Y hay, están los sacerdotes y obispos alemanes que traen una agenda muy, muy de vanguardia
y luego están, por ejemplo, sobre todo estadounidenses, pero de muchos lados, está muy dividido ese debate, eh, pues que se oponen radicalmente a hacer cualquier cambio en ese sentido. El Papa Francisco, de hecho, puso como el equivalente a oficial mayor o directora administrativa del Vaticano a una mujer, ahora, ¿no? A la fecha. Y bueno, eso es materia de escándalo como muy notable, ¿no? Ahora, en la misa de hoy del Papa Nuevo, de León XIV, una mujer leyó la segunda lectura, que me pareció muy interesante también. Algo se va moviendo, pero luego la respuesta, insisto, en dialéctica de los más tradicionalistas, Ujú, representados por el cardenal Tedesco en la película, híjole, ujú, puede ser brutal, ¿no? Ahora, en cuanto al Papa Benítez, ¿no? De la película, es que sí, sí hace mucha diferencia. A ver, es un juego y a mucha gente es la parte que menos le gustó de la película, pero es muy distinto hablar de un papa hermafrodita que de un papa transgénero, ¿no? Porque ujú. el hermafrodita, pues es que nace así, nace con órganos masculinos y femeninos, ¿no? Si hubiera pasado la prueba que dices, ¿no? Donde le tocan los genitales. Sí. Si la hubiera pasado, y parece, ahí te narran que cuando le hacen una apendicectomía, que le descubren que tiene órganos femeninos, y entonces viene esta supuesta operación que él no acepta porque así me hizo Dios, etcétera. Y ahí es el director de la película, pero de alguna manera el autor de la novela, Harris, como que le echan un guiño hacia, digamos, una apertura en favor LGBT. Bueno, eso a mí me parece más discutible. Eso no creo que vaya a pasar en la iglesia. Pero en ese sentido, la película refleja muy bien esa dialéctica y me parece que es muy interesante, ¿no? Pues, cada quien tendrá su postura, pero vale la pena. Es de las cosas que le tocará enfrentar al nuevo papa Sí, y claro. seguiremos dando a paso de tortuga, pues a ver. Muy bien. Pero extraordinaria la película, sí, sí vale mucho la pena. Oye, y jalando un poco también fuera de cónclave hacia, Sí. hacia esta otra de los dos papas, ¿no? Ujú, ujú. Es que hay una serie de diálogos. Yo la quería volver a ver, la he visto dos veces y la quise volver a ver para este programa, pero no me dio tiempo. Pero hay diálogos, recuerdo, entre el Papa Francisco y el Papa Benedicto, que son diálogos imaginarios, ¿no? Sí, Eh, totalmente. donde se ven muy bien reflejadas estas dos posturas, como con mucha fuerza. Y al final, pues lo que pasa es que son interpretaciones, ¿no? Uno no Claro, puede vivir sin interpretar. De hecho, bueno, por eso durante muchos siglos la lectura de la Biblia directamente estaba como prohibida, ¿no? Había que ser como iniciado, digamos, como tener cierta preparación para que le pudieras entrar tú directamente a los textos sagrados, claro. porque hay algunos pasajes que son muy polémicos, ¿no? Y por eso se ha hecho hermenéutica, que es justamente el arte de la interpretación de los textos sagrados, ¿no? Y a ver qué nos estaban queriendo decir en arameo o en griego, ¿no? Que los evangelios se escriben en griego o en hebreo, y cómo era el contexto de los profetas y de la gente. Entonces, cuando están diciendo A, B y C, qué es realmente lo que querían decir y lo tienen que interpretar en el contexto de toda la escritura. Entonces, este tema de interpretación a mí me parece que es lo que hace muy compleja esta discusión, porque hay quienes quieren interpretar como la tradición de la iglesia muy al pie de la letra, y hay Sí, quienes la quieren interpretar de una manera más eh, evolutiva, digamos, ¿no? Más adaptable, con un criterio más abierto, ¿no? Ese es
el debate, ¿no? Pues Francisco empezó con muchas reformas excelentes, ¿no? A Sí. investigar, por ejemplo, los fondos, a ver lo de los pederastas. Y bueno, me llamó la atención la otra vez que, bueno, que el Papa Benedicto decía que a los papas, que en el cónclave, los papas realmente los eligen los hombres, nada de que el Espíritu Santo, porque si eso hubiera sido, no hubieran habido tantos papas tan malos como han habido, ¿no? Y Oye, uno, por cierto, ajá, hay un buen libro que se llama Bad Popes, ajá, ¿no? Yo ok, no conozco traducción al español, de que sí, ahorita le digo de quién es, pero es un poco eso, ¿no? Sí ha Sí. pasado que de pronto aparece un personaje que dices, híjole, aquí se le Sí. chispoteó al Espíritu Santo muy cañón, ¿no? No, pues Y como, en la película dice, ¿no? Dice, vamos a votar por el mejor o por el menos malo. Ahí está, ¿no? sí, y sí. también dicen, hoy hemos tenido papas que protegen pederastas, que son así y asado, pues es verdad, ¿no? Esa es la marca de Pedro. Y O sí. ayer, por ejemplo, se hizo como muy rápido lo del cónclave porque hubo uno que duró 3 años. Tuvo lugar en el 1968 a 1271 en Viterbo, Italia. Y no se ponían de acuerdo los cardenales, entonces ya no sabían qué hacer los de fuera, ya no les daban de comer bien, les daban pan y agua, les quitaron el techo, para que ya salieran y escogieran al papa. Hubo cardenales que se murieron en el Inter para escoger al papa, de toda la grilla que había, Imagínate, 3 años, tres tres años. años Y hubo metidos. un papa que recibió el papado a los 101 años y Y vivió dos hubo más otro, todavía. oye, y hubo otro que a los 11 años, ¿no? Sí, también, también. Y ¿Cómo? es que esta parte humana, a ver, ahí lo impresionante es que a pesar de todo eso, la iglesia se siga manteniendo como una institución que sigue siendo referente para muchas cosas, para la filosofía social, para la filosofía en sí, ¿no? La relevancia de la doctrina social católica, ¿no? Iniciada propiamente por León XIII, ¿no? Con una encíclica Rerum Novarum, es que es fundamental. Cuando la gente discute entre capitalismo y socialismo, Estado y mercado, tal, es que habría que referirse a León XIII y Rerum Novarum. Y llama la atención que este Papa, el nuevo, se ponga León XIV, ¿no? Y habría que referirse a una serie de encíclicas, sobre todo de Juan Pablo II, Ochentésimos Annus, que es 100 años después de Rerum Novarum. Rerum Novarum es sobre las cosas nuevas, y el Papa discute sobre cómo abordar el tema, por ejemplo, de los derechos obreros, el sindicalismo, ¿no? ¿Qué hacemos con el socialismo, con el capitalismo? Y lo que va a poner, y es un elemento central, es que hay que poner la dignidad humana en el centro y la solidaridad y la justicia. Bueno, eso es fundamental. ¿Cómo se ha mantenido eso a pesar del Papa Borgia, que por cierto fue un buen administrador de Roma? Listo. Muy bien. Bueno, Oye, estábamos hablando de una película importante que se llama Las sandalias del pescador, Adrián. sí, y sobre el papel geopolítico de la Iglesia en el contexto de la Guerra Fría, y yo ya vi, recomendaba un libro de Malachi Martin, un jesuita muy notable, autor de varios libros muy interesantes, que se llama Keys of this Blood, las llaves de esta sangre. Oh, ok. Es se centra en el pontificado de Juan Pablo II, en el contexto finalmente del derrumbe del muro de Berlín, ¿no? Entonces, este análisis del rol geopolítico de la Iglesia, bueno, también explica lo que preguntabas hace rato, Claudia, ¿y por qué es tan relevante la elección de un nuevo papa? Pues es eso, ¿no? Creo que ahí sí, difícil encontrar otra institución que sea tan influyente, ¿no?
claro. en aspectos del mundo en muy diversos ámbitos, ¿no? Porque, por ejemplo, ayer en un grupo se recibió una carta de la comunidad judía felicitando que qué maravilla, que había un nuevo pastor, así, a ese grado, ¿no? Que Pues todas las sí, religiones ven a la iglesia también. así es. Sí, así es. Muy bien, pues no sé, Clau, si quieres nos vamos a conclusiones de cada uno de Sí, nosotros. a ver, Pues, conclusiones. ¿quién empieza? A ver, Pues a ver, si Adrián, quieren, a mí el Adrián, rollo se me da como ya se ve. sí, se le da, ¿eh? Me parece que es una buena película que hay que ver. No, desde luego hay que decir que es una obra de ficción basada en otra obra de ficción, que tiene, como decía Mario Vargas Llosa, Vargas Llosa de toda obra literaria, desde luego tiene elementos de verosimilitud, pero no la tomes como una obra histórica, ¿no? Y como si fuera un ensayo documentado de lo que pasa en el cónclave, porque no es, pero sí da pistas de un poco por dónde van los tiros y deja ver cosas que son muy interesantes para entender el momento actual de la iglesia. Hay cosas exageradas, pero sirve. Y de pasada, me parece que hay que hacer la recomendación por extensión para que vean esas otras películas que se han mencionado, desde Agonía y Éxtasis, o Hermano Sol, Hermana Luna, Los sí, dos papas, Las sandalias del pescador, Amén, en fin, ¿no? Habemos Papa, ¿no? Que es otra muy divertida, ¿no? Donde muy el Papa bonita. es pánico, ¿no? Y no puede tomar. Y eso es verdad, oye, que te nombren Papa es una friega. El papa que se echa a correr. Oye, la otra Entonces, vez yo estaba oyendo que Francisco, cuando ya dijeron que era el Papa, ya no pudo regresar por sus cosas a Argentina, no se sí, pudo ya despedir de sus amigos de la comunidad, de su familia, es más, nunca volvió a Argentina por un tema así, también político que no lo querían en Argentina, el presidente, etcétera, pero no volvió nunca a Argentina por sus cosas. Sí ha de ser como un poco traumático, ¿no? Que sí. ya, ahora sí ya estás aquí, ya te fregaste, ya no te puedes ir y ya tienes el mandato de la iglesia y tu vida anterior. Adiós. Oye, Esta, y para los católicos hay que decir, hay que orar por el Papa, ¿no? Porque sí tiene carga pesada. En fin. claro que sí. Sí, Pues bueno, yo capítulo. diría que el tema es muy apasionante, sobre todo porque está eso, Clau, un retrato de la condición humana enfrentándose a un juego de poder donde se están jugando los destinos de una de las instituciones más importantes del mundo, que tiene a su cargo la fe de 1.450 millones de personas en el planeta y que obviamente la persona sobre la cual va a caer ese peso, pues debe tener muchísimos valores y características que le hagan un ser excepcional, ¿no? Entonces, encarnado por Anthony Quinn, por Anthony Hopkins, por Jonathan Price, por quien sea, la figura del Santo Padre, la figura del Papa, pues obviamente va a traer en sí esa dualidad de lo divino, de lo humano, de lo político, de lo religioso y de lo que finalmente es pues un personaje que se incorpora al concierto de las voces que manejan nuestro mundo, ¿no? Y bueno, te agradezco muchísimo la invitación como siempre. Y a ver, bueno, yo nomás quería concluir que es una buena película eh, y que, bueno, la gente que se puede espantar mucho, y se ha hablado mucho del final, pues que la quiten si quieren, 20 minutos antes, la van a disfrutar. Finalmente ganan los buenos en Cónclave. Y bueno, José Antonio, el mejor maestro de cine de México, da Gracias. muchas clases por Zoom en la Cineteca. Si nos puedes pasar tus datos, por favor, José Antonio. Y claro, pues me pueden encontrar en @cinefilofreak en todas las redes sociales.
Y pues también tenemos un número, bueno, ahí me pueden encontrar. Y ahí ya con eso entran a toda la oferta que tenemos de cursos, tanto que arma un servidor como donde estoy participando también en algunas empresas e instituciones. Entonces, pues ahí en @cinefilofreak en redes sociales, ahí me encuentran, Clau. Muchísimas Y gracias. bueno, y también vamos a poner tus datos en Claro que sí. en el video y todo. ¿Eh? Y pues Gracias, mil gracias, Clau. gracias. Muchísimas gracias.